Y en este lunes, en este inicio de semana, estaremos tratando varios temas en lado B. Ya vamos a estar viendo qué ocurre con los residenciales de nuestro país y también seguiremos mirando a la política, las repercusiones del caso Caram, el ex intendente de Artigas, y por eso mismo, y ahí empezamos y vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo. Hoy, por ejemplo, hablaron distintas figuras del Partido Nacional, entre ellos el candidato de esa fuerza política, Álvaro Delgado, el candidato presidencial, que condenó lo que ocurrió con Caram, dijo que le había pedido que renunciara a la intendencia de Artigas. Esto fue un ratito antes de que la Corte Electoral lo inhabilitara a seguir ejerciendo un cargo público. Después habló el ex ministro del Interior, Luis Alberto Heber, pero les propongo empezar por allí para seguir conociendo repercusiones políticas y es por eso que me voy al móvil. Allí está nuestro compañero Diego Martini. ¿Cómo andas, Diego? Bienvenido. ¿Qué tal, Wilmar? ¿Cómo te va? Buenas noches para vos, para todas y todos. Así es, ha sido una jornada movida hoy, que viene siendo ya desde hace varios días, digamos, con lo sucedido en Artigas y con esta condena al intendente Caram, a la diputada Valentina Dos Santos, ex diputada, y a su primo también, el primo del intendente, y que hoy también se finalizó con lo que fue más temprano, en la mañana, un pedido de Álvaro Delgado de renuncia de Rodolfo Caram a su cargo, pero también lo que fue unas horas después la inhabilitación por parte de la Corte Electoral para ambos, para el intendente y la diputada, a ejercer cargos públicos y votar. Y esto dura por el plazo que dure la condena de cada uno. En el caso del exintendente hablamos de 14 meses y en el caso de la exdiputada de 6 meses. Esto implica, sobre todo, consecuencias pensando hacia adelante, en la posibilidad, por ejemplo, o en la imposibilidad de ambos de ir en las elecciones ahora en las nacionales. Obviamente tampoco pueden votar, como decíamos, pero abre el paraguas sobre una idea que tenía, o una presunción que tenía Valentina Dos Santos de ser candidata a la intendencia en Artigas. Algo que podría llegar a pasar porque esto se le va a permitir por parte de la Corte Electoral cuando finalice su condena. El tema es que desde algunos integrantes del partido entienden que no sería una buena señal que se tire a la intendencia de Artigas. Y para hablar de esto estamos con el diputado Frente Amplista, Gonzalo Sibila, a quien le agradecemos por estos minutos. Bueno, ¿qué análisis se hace de esto que sucedió? Bueno, primero, todo el episodio resulta muy vergonzoso, ¿no? Yo tengo la percepción de que estos episodios, uno tras otro, colocan la idea o instalan la idea en la sociedad de que la política es una cosa sucia, es una cosa corrupta. Nosotros que luchamos como socialistas desde hace muchísimos años, 114 años en el Uruguay, en la política, creemos que es muy importante reivindicar la política hecha desde otro lugar, ¿no? La política hecha con objetivos de transformación social, con una finalidad que es hacer mejor la vida de la gente, y eso no tiene nada que ver con la corrupción, con los delitos que estamos viendo en estos días. En segundo lugar, asistimos también a un episodio muy delirante porque había personas que estaban siendo sentenciadas por situaciones muy graves que estaban evaluando si ser candidatos, si asumir como suplentes de intendente, o sea, una cosa de por sí muy delirante y muy bochornosa, ¿no? Yo lo que creo es que esto no lo tenemos que discutir como una serie de episodios aislados. Acá hay un problema estructural. En este gobierno hemos visto de forma recurrente cómo se utiliza el Estado, se utiliza el poder del Estado de una forma arbitraria, ¿no? Al estilo patronal, como si se tratara de un patrón de estancia que dice hago esto o hago aquello con los recursos, con los dineros públicos, y esa forma de actuar es una forma que nosotros rechazamos completamente. El episodio de hoy de Álvaro Delgado pidiéndole al intendente de Artigas que renuncie a su cargo cuando debía hacerlo por razones legales, habla de cómo se entiende la ley incluso, ¿no? Como si fuera optativo cumplir la ley o no cumplir la ley, como si hubiera que pedirle un favor a un gobernante para que cumpla con la ley y él tiene que aceptar y eso debe ser de alguna manera agradecido. Esa lógica de pacto de caballeros, esa lógica según la cual estas cosas se arreglan conversando y que el otro acceda o acepte hacer lo que la ley manda, habla de cómo se concibe el poder del Estado, ¿no? Y eso es lo que más nos preocupa. ¿Qué sucede con esto que se planteó por parte de un alcalde de Bella Unión, esta idea de que había que blindar a Caram?
Bueno, yo creo que eso es más de lo mismo, ¿no? Esto de blindar, esta idea de blindar es proteger de alguna manera acciones que desde el punto de vista ético y desde el punto de vista legal son totalmente rechazables. Para nosotros lo único que cabe frente a esto es la condena, es reivindicar la política como un espacio de transformación social y no como un espacio donde se utiliza el poder de cualquier manera, incluso manipulando en función de las necesidades de las personas, porque acá también hay una red que tiene que ver con la dependencia muchas veces de la población respecto a alguna de estas prácticas, ¿no? Nosotros entendemos que eso solamente corresponde rechazarlo. Esto que mencionabas al principio también de este tipo de prácticas o prácticas de clientelismo, que también, por ejemplo, ha pasado en Salto, ¿es algo que se repite en intendencias del Partido Nacional en el interior? Sí, yo creo que es una práctica muy generalizada y es una práctica que hay que poner arriba de la mesa en la discusión pública porque no se puede naturalizar. No se puede instalar la idea de que esto es así porque siempre fue así y seguirá siendo así para siempre, ¿no? Nos parece que esto hay que ponerlo en cuestión, hay que discutirlo y tampoco se puede naturalizar que un candidato presidencial diga, suelto de cuerpo, que llamó a un intendente que tiene suspendidos sus derechos políticos, porque esto quedó claramente demostrado a las pocas horas cuando la Corte Electoral toma la decisión que tenía que tomar, para pedirle que haga algo que debe hacer. ¿No? Que no es una concesión, no es algo ni que hay que agradecer ni que hay que pedir, es algo que debía hacer por derecho, ¿no? Y cuando se dicen este tipo de cosas, nosotros decíamos hoy, hay un subtexto abajo del texto, ¿no? Que es, en realidad, ni siquiera la ley importa demasiado. Los códigos que importan son los de los propios gobernantes y yo creo que hay mucho de esto en la forma en que las clases dominantes utilizan el poder en Uruguay, ¿no? Debería dar explicaciones el presidente, en este caso, sobre este dicho de tenemos que blindar a Caram y de si había un conocimiento de que estaba ocurriendo esto en la Intendencia de Artigas. Yo creo que el presidente de la República ha estado durante todo el periodo de gobierno teniendo que dar explicaciones o pidiéndose explicaciones de parte de la ciudadanía, de parte de la oposición, de parte de distintos actores políticos y sociales respecto de hechos totalmente repudiables, que lindan con la corrupción o que son directamente actos corruptos, ¿no? Esa generalización de este tipo de situaciones evidentemente requieren que el presidente de la República no solamente hable sobre un hecho puntual, sino explique por qué pasan todas estas cosas en su gobierno, en el partido que él integra y dé cuenta de algo que es más profundo que un hecho puntual. Gracias, Gonzalo. No, a ustedes. Bien, Wilmar, volvemos a estudios y recordemos entonces que en la jornada de hoy se dio esta inhabilitación de la Corte Electoral por unanimidad, los 9 miembros de la Corte, de inhabilitar tanto a Rodolfo Caram y a Valentina Dos Santos a ser elegibles, pero también a esta posibilidad de votar durante el plazo que dura la condena que le fue establecida por la justicia tras llegar a un acuerdo abreviado por este pago de horas extras en la Intendencia de Artigas. Gracias, Diego. Nosotros vamos a cambiar de tema porque hoy nos enteramos de una tercera muerte en un residencial de Salinas a raíz de un incendio que se provocó. Ustedes también recordarán que hace algunas semanas 10 personas perdieron la vida en un residencial de 33 y esto nos lleva a preguntarnos qué está pasando con los residenciales en Uruguay, qué pasa con aquellos que están regulados, qué pasa con aquellos clandestinos, qué está haciendo el Estado para controlar. De todo esto hablaremos hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. El trágico hecho ocurrió próximo a las 6 de la mañana del día domingo, en una vivienda que funcionaba como residencial para personas mayores, ubicada en las calles Manuel Meléndez y Simón del Pino, en el centro de la ciudad de 33. Al entrar, bomberos detectó fuego en el living y mucho humo canalizado en las demás habitaciones. Se procedió al rescate y evacuación de los 10 residentes, los que fueron asistidos en el lugar por personal médico, pero pese a los esfuerzos, resultaron 7 de ellos sin vida debido a intoxicación por humo, mientras que los otros 3 residentes fueron trasladados en estado grave al hospital, donde fallecieron minutos después. Ese establecimiento había sido inspeccionado 8 veces. En ninguna de las inspecciones que se le hizo, de las fiscalizaciones que se le hizo, se encontró ninguna observación mayor, en ningún momento se encontró nada que pudiera peligrar la salud o la seguridad
de los residentes. Había sido denunciado el año pasado por condiciones en las cuales estaba funcionando este hogar donde ocurrió esta tragedia. Desde las asociaciones de hogares para adultos mayores señalan que este centro nunca hubiera obtenido una habilitación de bomberos. En este momento pasa esto y cada vez que pasa una situación similar, entonces ahí se acuerdan de que existimos. A los 3 días de haber pasado esto de 33, en 33 mismo muere otro señor o señora, no me acuerdo bien, y cuando van a ver, habían 10 personas mayores en ese lugar clandestino que estaban en malas condiciones. Sí. Hoy en la tarde un incendio en un residencial de Salinas que tuvo el trágico desenlace de una persona fallecida, varios lesionados, 3 de ellos en estado grave. El sábado, 2 días después del incendio, falleció una mujer de 82 años que había sido rescatada del residencial, a la que se suma la muerte hoy lunes de una mujer de 83 años. Ambas habían sido internadas en el Centro Nacional de Quemados, el CENAC. Importantísimo este tema que vamos a seguir analizando aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad en vivo. Y en este caso recibo a Juan Sparkov, que es médico, es vocero de la Asociación de Residenciales del Adulto Mayor. ¿Cómo estás, Juan? Un gusto tenerte por acá. Wilmar, muchas gracias por la invitación y bueno, lamentablemente en no muy buena situación estamos, pero bueno, vamos a tratar de defender un poco qué es lo que nosotros pensamos como asociación privada del cuidado de los adultos mayores. Bueno, bienestar y confort es nuestra meta. Ahí está, justamente. Vos venís trabajando hace mucho tiempo con esto. Venís con una serie de reivindicaciones, de reclamos también, que se mantienen. ¿Cómo definirías lo que está pasando hoy en nuestro país a partir de estos sucesos, pero más a nivel general de lo que tenemos hoy acá? Y desde Aderama seguimos viendo esto como más de lo mismo, luchando siempre por los mismos ideales que tenemos en cuanto a lo práctico, a lo más básico, que es el cuidado del adulto mayor en cuanto a vocación. Esto es un sentimiento que llevamos, lo que vocacionalmente nos dedicamos a esto desde, en el caso mío, 31 años hace que estoy detrás de esto. Se habré visto pasar decretos, leyes, se habré visto posiciones políticas encontradas en cuanto a este tema y nunca llegar a una solución concreta que es tan sencilla y tan básica como no exigir más allá de lo que no es practicable en la práctica diaria, por así decirlo. No se puede pedir más peras al olmo cuando sabemos que 3.500 residenciales existen en todo el país, con puertas cerradas, trabajando puertas adentro, y solamente hemos visibilizado 1.200 o 1.500 con algunas habilitaciones de 187 o 200, como se están diciendo, que son las de mayor poder adquisitivo. Las de altos recursos son en su mayoría las que están habilitadas. ¿Por qué? Nadie se pregunta esto. ¿Por qué un decreto hecho en el 2016 no se llega a lograr que todos los residenciales del país estén visibilizados? Nadie en el gobierno, y en los gobiernos que han pasado, se han preguntado por qué no llegamos y no logramos incluir dentro de esta política de gobierno o de Estado una identificación de esos 2.000 o 3.000 residenciales. Hay una respuesta sencilla. Si hay algo que uno no entiende, pásenlo a pesos y enseguida lo van a entender. Esto es cuestión de números, nada más. ¿Es solo números de por qué esos 2.000 de los 3.000? Los residenciales de muy bajos recursos difícilmente logren económicamente emparejar una ecuación económica que les dé sobrevida a los residentes dentro del residencial en las mejores condiciones que uno exige de un decreto que está escrito detrás de un escritorio por alguien, 1 o 2 personas, que jamás se arremangaron las mangas a trabajar dentro de un residencial o a cambiar un pañal dentro de un residencial. Un decreto que, entre otras cosas, establece que tendría que tener un asistente social o un psicólogo social cada uno de esos centros. Y esa es una imposición desde el año 2016. O sea, ¿qué hicieron? ¿Una bolsa de trabajo con el decreto? No puede ser. ¿Para qué un asistente social si esa función la puede cumplir el propietario o el director técnico que está formado también para eso? Y encima, en el 2014 se votó un decreto que fue pospuesto año a año hasta el 1 de noviembre del 2022, en donde nos impone a toda aquella empresa con más de 5 funcionarios a contratar un técnico prevencionista. Seguimos sacando plata ¿de dónde? Si hay residentes que pueden pagar 10.000, 12.000 y 15.000 pesos, ¿a nadie le preocupa
visibilizar esos residenciales y ver por qué igual subsisten, cumpliendo una función social como es loable que la cumplan, con 10.000 o 15.000 pesos de ingreso por cabeza. ¿A eso nadie le preocupa? No. Hay que seguir insistiendo con la recaudación de aquellos residenciales que tienen una tarifa por encima de los 30 o 40.000 pesos, que es cuando la ecuación recién puede compensarse y ahí sí se puede seguir explotando un poco más. Pero ¿y los 2.000 restantes que están por debajo? ¿Por qué miramos para otro lado? No es posible eso. En este país, en donde debemos cuidar a cada uno de los adultos mayores que tenemos y rendirles respeto por todo lo que han hecho a lo largo de su vida, no podemos dar vuelta a la cara como la damos con los psiquiátricos o como la damos con los presos. Eso habla de qué sociedad somos. Seguimos siendo tercer mundo y eso no puede ser. Pero vos estás diciendo que no nos interesan nuestros adultos mayores. Y a la prueba está, más de lo mismo. Nuestros adultos mayores hoy por hoy no ha despertado en nuestra sociedad, y no culpo al color político que esté, en nuestra sociedad, así como también es fiel reflejo de lo que pasa en los cementerios para ver a nuestros ancestros, cómo son vigilados ahí también sus enseres, por así decirlo, es más de lo mismo. Nuestra sociedad no está preparada para rendirle respeto al adulto mayor, que fue el que nos gestó, a nuestros pacientes psiquiátricos que tenemos hoy por hoy con una ley del psicópata que viene en decadencia y a nuestros presos. Eso es lo mismo que somos como sociedad. O sea, los adultos mayores no juntan votos. Los adultos mayores no juntan votos, los psiquiátricos no votan. No, me discutían los otros días, ¿cómo no? Yo soy una adulta mayor y voy a votar. Perfecto, pero está dentro del 5% de los que la familia puede trasladarlo hacia el circuito de votación. Y los otros 85% restantes que se encuentran puertas adentro de un residencial no generan votos. ¿Para qué vamos a desviar nuestra atención hacia esos que gastan en el sistema previsional hoy en día porque consumen su jubilación o su pensión y son los que más gastan dentro del sistema mutual? Son dos estorbos que hoy en día podemos verlo económicamente en nuestra sociedad. ¿Y hasta cuándo vamos a permitir que se nos denigren a los adultos mayores de esa manera, no tratándolos como se merecen? Eso para nosotros como médicos es imposible dejar de lado. Juan, estos episodios tristísimos, ¿no?, que hemos visto estos últimos días, lleva a esa discusión, ¿no? Y qué pasa con los centros que no están habilitados. De hecho, hace algunos días la ministra Rando casi que le pide a la población que denuncien, ¿no? Si encontraban, si veían algún centro que no estaba habilitado, le pedía a los familiares que pregunten, que averigüen. ¿Cómo tomas ese planteo que nace desde una autoridad cuando uno imagina que esa información debería estar, ¿no? Lo vi también en el ministro Sciarra, del Mides. Es tan sencillo, y lo hemos venido diciendo en los últimos 20 años, es muy sencillo encontrar un solo lugar en el país en donde no haya sido visitado por una emergencia móvil. Es imposible. En un residencial donde fallecen adultos mayores, no hay un solo médico que no escriba un certificado de defunción en donde en el renglón que dicen domicilio donde se produjo el deceso no se ponga un residencial de ancianos o un asilo o un hogar. O, de lo contrario, vamos a las empresas fúnebres, vamos a preguntarles a ellos dónde son que levantan o hacen el levantamiento del cuerpo, y ellos saben también lo que es un residencial o lo que no es un residencial. Pero no, acá hay que pegarle directamente a los residenciales con fines de lucro, que son los que realmente aportamos todos los impuestos, y se deja de visibilizar a los hogares sustitutos, que son aquellos que tienen hasta 3 adultos mayores sin ser familiares, se deja de visibilizar a los hogares sin fines de lucro, a las ONG, a las cooperativas, a los apartamentos tutelados, por así decirlo, o a aquellos que se dedican específicamente a una patología en concreto, como pueden ser la rehabilitación de los Alzheimer. ¿Y esos no trabajan también con adultos mayores? Volvamos a la definición. Adulto mayor, y no lo voy a hablar políticamente correcto, como se está diciendo ahora, personas mayores somos todos aquellos mayores de 18 años, pero acá las generales de la ley es adulto mayor. Adulto mayor es aquel que supera los 65 años de edad. Por lo tanto, todo aquel lugar en donde hay más de 3 adultos mayores viviendo, donde reciben asistencia, vigilancia, contención, alimentación y protección, tiene que estar amparado por el mismo decreto, porque el decreto lleva nombre y apellido solamente hoy llamado o bien llamado el EPEM. No, hay hogares de ancianos que han incluso incurrido en unas irregularidades peores de lo que estamos viendo ahora, y eso tiene que ser vigilado también.
Tiene que ser visibilizado. Hoy hablabas del factor económico que obviamente influye en todo esto, ¿no? Y en el caso de los centros que no están habilitados, muchos dicen, bueno, conseguir la autorización de bomberos muchas veces va de la mano con hacer remodelaciones que terminan siendo muy costosas, elevadísimas desde el punto de vista económico, y muchos dicen, no encuentro la habilitación o no logro la habilitación por eso. ¿Cómo tomás Pero ese la argumento? habilitación de bomberos sería el tercer paso y el que en este momento realmente menos preocuparía. ¿Por qué? Si nosotros tenemos identificado un titular de la planta física, que es el dueño, y tenemos identificado un médico, director técnico, y no se puede lograr la habilitación de bomberos, que está cambiando año a año, el último cambio fue ahora en enero del 2024, pasando a que todo residencial de adulto mayor debe ser identificado como, para habilitación de bomberos, tener un sensor de humo en cada una de las habitaciones, centralizado. Puede medir 10 metros de largo, puede medir 14 metros de largo, puede medir 100 metros de largo. Es exactamente la misma vara que lo corta a todos. La habilitación de bomberos es cara. La habilitación de bomberos no todos la pueden cumplir. En cambio, teniendo un médico y un propietario, ya hay dos responsables penales desde el punto de vista de la justicia. Si llega a suceder algo, nadie va a trabajar para aniquilar adultos mayores en un residencial, que son los que realmente le están dando el sostén económico a esa empresa donde está dándole trabajo a más funcionarios. Hoy por hoy, Aderama, con 250 residenciales, tiene 4.500 funcionarios trabajando. ¿Es factible cerrar empresas que van a dejar 4.500 familias en la calle? Nosotros queremos que no. Tampoco es factible cerrar todos los residenciales de bajos recursos, en donde incluso hay familias que están viviendo paralelamente junto con la educación, control y vigilancia de ese adulto mayor, que también están subsistiendo gracias a esa fuente de trabajo. ¿Y dónde los colocamos a esos adultos mayores de bajos recursos? Si por el decreto dice que obligatoriamente los tenemos que colocar en un hogar sin fines de lucro, ¿quién nos abre la puerta del Piñeiro del Campo, en donde hay 5 funcionarios para un solo adulto mayor, costando para el Estado más de 180.000 pesos por cada adulto mayor? Eso puesto en manos de un privado. Obviamente que la ecuación económica no funcionaría. Sin embargo, el Estado sigue sangrándose por ese lado día a día y a nadie le importa, a nadie le interesa. Hay hogares de ancianos departamentales en donde por residente es muchísimo más caro que tenerlos en residenciales de alto costo acá en Montevideo. Esa es la realidad del país. Ahora, detrás de un adulto mayor hay familias, hay personas, y siguiendo con el aspecto económico, muchos de ellos obviamente que tienen que sacar cuentas a veces y no pueden pagar uno que sea más caro, que tenga otro tipo de servicios, y muchas veces terminan con lo que el bolsillo puede. Y sin embargo, si tienen al alcance un residencial de 40 o 50.000 pesos, que es la jubilación promedio de determinado grupo social, hay familiares que buscan el residencial de 30 porque tienen que retener 20.000 para pagar mutualista, medicación y capaz que vivir un poco más y pagarse el transporte para ir a verlo. Esa también es la realidad y eso hay que decirlo, porque no hay una política de Estado en donde, constatado que un residente ingresa a un residencial, no se le bloquee más su jubilación para que no saque préstamos. Sin embargo, hay jubilaciones completamente embargadas por los préstamos y quedan en efectivo 10.000 pesos u 8.000 pesos pidiendo y golpeando puertas para poder ingresar. Y esa es la realidad de este país, a la que políticamente no hay que decirlo, a la que todo el mundo mira para el costado. Nosotros no lo ocultamos, nosotros lo decimos. Hay residenciales que están viviendo con 10.000 pesos de promedio mensual de cada uno de los residentes. Y hay veces que están mejores que en cualquier domicilio. Muchísimas veces la vocación de la gente que está detrás de ese mostrador demuestra que realmente las cosas se pueden hacer con sacrificio, con voluntad y con ganas de trabajar y hacer las cosas bien. Ya que estamos con definiciones, ¿cuál es la definición de residencial? ¿Cuál es el objetivo que debe tener un residencial? El residencial es una empresa privada con fines de lucro en donde le da bienestar y confort, techo, comida, abrigo, contención a todo adulto mayor que viviendo por sus propios medios en su domicilio corre riesgos de vida, por así decirlo, o que por sus propios medios ya no puede más desarrollar sus capacidades y su ritmo de vida que traía cuando estaba con su total desenvolvimiento de su vida. Su vida social, su vida familiar. Hay gente que pide ingresar a un residencial para no seguir molestando en la casa de sus hijos. Hay gente en donde se sabe que no pueden seguir viviendo donde ya están conviviendo 4 generaciones.
Hay adultos mayores que también padecen demencia senil o Alzheimer, que la familia muchas veces dicen no estamos capacitados para poder brindarle lo que realmente ustedes le pueden brindar. Aparte de contención y vigilancia permanente, se les brinda algo desde el punto de vista social que muchas veces tienen que concurrir otros desde su domicilio a un teatro a lograrlo o a una plaza. Nosotros muchas veces en el residencial tenemos profesores de educación física, profesores de yoga, canto, manualidades, laborterapia, la vigilancia médica permanente por el director técnico. Y esas cosas muchas veces en un domicilio no se puede. Y en un hogar sustituto o un hogar que le brinda alojamiento a 3 adultos mayores, no está contemplado tampoco por la normativa. Claro, ahora, si yo me ajusto a esa definición, no todos la cumplen, eso está clarísimo, ¿no? Eso está claro, y los hogares sin fines de lucro, que también contienen adultos mayores y que están dirigidos por una comisión directiva o un grupo de voluntarios, supuestamente sin fines de lucro también, hay veces que ponen un tope económico, porque menos de eso es imposible que funcionen. Bueno, si ahí está la realidad económica, ¿por qué no traspolan eso también a los con fines de lucro privados que no pueden llegar a esa cifra tampoco? Y ni que hablar las ONG, o ni que hablar los apartamentos tutelados, que está muy común hoy en día. Un matrimonio que decide ingresar en una planta física de muchos pisos, con ascensor y todos los lujos que se le puedan dar, y viven vigilados por ciertas personas. Pero nos olvidamos también de los hoteles en el centro de Montevideo. Hay muchos hoteles en Montevideo en donde tienen adultos mayores casi todo el año viviendo. Y a eso, ¿por qué no los contempla la ley? Porque están dentro del decreto del Ministerio de Turismo. Pero si también tienen adultos mayores, también le brindan contención, le brindan el alimento y les dan techo y cama. ¿Y por qué diferenciar si ellos también son con fines de lucro y no están contemplados dentro de esta normativa del MIDES o de salud pública? Por eso nosotros desde Aderama decimos, esto hay que bajar a tierra, hay que visibilizar de nuevo, no a los residenciales bajos recursos, al decreto. ¿Por qué el decreto no está siendo eficiente? Porque está fallando y porque se sigue asesorando por parte de funcionarios que hace muchos años están trabajando en el mismo lugar y son empleados públicos, asesorando al político que va pasando en los cargos directivos. Estamos en año electoral, ¿no? ¿Ustedes qué expectativa tienen? ¿Tienen pensado reunirse con los candidatos, por ejemplo, hablar? Permanentemente estamos golpeando. De hecho, en el MIDES hemos presentado 8 proyectos desde abril a la fecha. Solamente uno hemos visto resultados. Hay 7 proyectos que no tenemos respuesta. Hay 7 proyectos que están encajonados y hasta el día de hoy no se nos ha respondido. Desde el punto de vista administrativo, no hay ningún responsable, no hay ninguna persona que se pueda dignar en decirnos por qué no podemos colocar cámaras en las habitaciones de los adultos mayores para vigilarlos o documentarlo mediante un circuito cerrado de televisión. ¿Por qué se cayó en la noche? ¿Quién fue que lo abusó en la violación de sus derechos humanos, que hoy está tan de moda, cuando se le acusa a una funcionaria que le pega en la noche y en realidad fue otro adulto mayor que se levantó y en su demencia le pegó a ese funcionario? Eso está documentado en los videos. ¿Y por qué nos prohíben tener cámaras en todos los dormitorios? Si no estamos haciendo violación de los derechos humanos, al contrario, estamos brindando más seguridad y haciendo más transparentes los resultados finales de lo que pasa el otro día. ¿El funcionario realmente fue a cambiarle el pañal en hora como correspondía? Lo tenemos documentado. ¿Por qué no nos permiten hacer ese control? Si eso también es defender los derechos humanos de los adultos mayores desde el lado nuestro del mostrador. Lo que pasa es que los que están escribiendo hoy en día los decretos no saben cómo es la vida diaria dentro de un residencial. Una, porque no han llegado a los 65 años y no han tenido que ir a golpear una puerta a un residencial. Y otra, porque jamás pasaron por un residencial hacer una pasantía y ver cómo funciona realmente el día a día. Hablabas cuidadores, hablabas de los trabajadores, es otro tema, ¿no? La formación, por ejemplo, la cantidad de trabajadores que debe tener un residencial, depende obviamente de la cantidad de adultos mayores que tenga ese centro. ¿Qué evaluación tienen ustedes? Eso lo marca el decreto y creemos que más allá del decreto, no es tan estricto eso. No tenemos por qué tener un funcionario cada 10 autoválidos durante el día o un funcionario cada 20 autoválidos. Hay veces en donde hay 15 o 20 autoválidos y con una sola persona tutoreándolos y vigilándolos es suficiente. Hay residenciales en donde no existen 20 dependientes o minusválidos. No es necesario tener tantos funcionarios. La realidad dice que cada uno de los centros, y de acuerdo a la economía de cada uno de los centros, va a tener el número de funcionarios acorde para que todo funcione bien. Si todo funciona bien, ningún director técnico médico va a hacer cara y mirar para otro lado.
Al contrario, está jugándose el título ahí. Si algo no funciona bien, obviamente el director técnico va a hablar con el propietario y le va a decir, acá está pasando algo, vamos a ver qué está pasando. Si el número de funcionarios no es el coherente o el correcto, la cosa no funciona. Funciona con el número acorde al número de necesidades de lo que se está buscando lograr o un ratio o una meta que busca el residencial cumplir. Juan, te agradezco mucho la visita esta noche aquí al lado B. Gracias a ustedes y esperamos de una vez por todas que no tengamos que juntarnos o salir a la prensa para ver todas estas irregularidades, cuando en realidad lo que queremos es el bienestar y el confort del adulto mayor. Y discúlpenme lo pasional de este tema, pero si lo hacemos es por vocación realmente. Gracias, hasta la próxima. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa, ya hay más lado B, ya sigue lado B aquí en la pantalla televisiva. Bienvenidas y bienvenidos a Cateto Adyacente en Lado B, buscando el ángulo de la información. Es el primer y único programa que cumple 100% con la ley de medios, y le invocó un 79% en el resultado de las elecciones internas. Los ciudadanos tienen derecho a hacer horas extras y más aún si trabajan para el pueblo, porque el pueblo no cierra. El pueblo vive 24 horas y mira si alguien llama por una urgencia popular, y que le van a decir al pueblo, llámame mañana en horario de oficina. El lunes, esa actualización de la presentación con la actualidad pura y dura, horas extra. ¿Cómo anda, Mario Pobre? ¿Anda bien? Todo bien, usted me sorprende todos los días con Buenas eso. noches, Wilmar, y buenas noches también a la audiencia, a todo el equipo acá. Wilmar, lo que pasa es que hay que actualizar, la presentación. El pueblo no cierra. El pueblo no cierra, y esa es una de las preguntas y una de las cosas que quedan girando, como cuando se le critica por hacer horas extra. En realidad hay que plantearse, ¿está mal? Bueno, eso es lo que... Porque si lo que acontece al pueblo le sucede después de... Porque el pueblo no vive en horario de oficina. El pueblo está 24 horas. Claro. El pueblo no cierra a las 3. No. O no se toma un break para tomar un té. El pueblo sigue. Sí. Y al pueblo le pasan cosas. Es más, generalmente le pasan las cosas fuera del horario de oficina del pueblo y alguien tiene que haber para atenderlo. Cuando hay alguien para atenderlo, ponemos un grito en el cielo o desfasamos las horas de trabajo de esa persona o le pagamos hora extra. Ahí está. Wilmar, estamos en momentos de mucha confusión. Ajá. De alguna manera hay como una especie de eclipse. A mí soy un octavo oficial. ¿Un octavo? En astronomía. Astronomía, sí, en cosmología, me gusta más decirle. Y hay una especie de dos astros que se están eclipsando de alguna manera. Por un lado tenemos una renuncia. Y por el otro lado tenemos una renuncia, dos renuncias muy importantes que acontecieron en las últimas horas. Y yo te voy a leer un fragmento de una carta ante un pedido de renuncia que se le realiza a un político. A ver. En los últimos 4 años ha ganado muchas batallas, pero hay una que no puede ganar, la batalla contra las horas. La democracia es complicada, pero es momento de renunciar. Muchos dirán que esto sienta un mal precedente para nuestro partido de cara a las próximas elecciones. Pero el corto recorrido que nos queda hasta el día de las elecciones, al contrario de lo que parece, sería un beneficio para nosotros, no un peligro. Nos daría la oportunidad de mostrar el futuro sin tanta investigación de la oposición y campañas negativas que acompañan a estas temporadas electorales ridículamente largas y costosas. Si yo te pregunto y le pregunto a la ciudadanía, ¿de quién es? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo y a quién? Ajá. ¿Le respondo yo? Sí, por ejemplo, pues no. Y puede ser Carán, por lo que estamos hablando. Digo, podría ser. Bueno, esto es una carta de George Clooney a Joe Biden. George Clooney, el actor. George Clooney a Joe Biden. Y bien podría haber sido una carta de George Clooney a Carán. También. O de la propia Valeria Ripoll a Caram o Valeria Ripoll a el propio Biden. Claro. O de algún otro político que no se me viene a la cabeza en este momento, porque se me entran a mezclar los políticos de allá. Y entonces la pregunta es, el tema es, son muchas similitudes. ¿Y qué está pasando con Estados Unidos y Uruguay? Que de alguna manera hay como una simbiosis de alguna manera. Está muy bien porque fueron horas de renuncia, ¿no? La renuncia de Biden con horas de renuncia, pero a los dos lo obligaron a renunciar. Los dos renuncian por un tema de horas. Uno por un tema de horas extras y otro por las horas que le quedan. Después, en los dos casos, va a agarrar a alguien que no se sabe muy bien, pero parece que es una mujer.
Kamala Harris. Kamala Harris y Elita Volpi. Volpi, la señora Volpi. Usted dice que también hay punto de conexión. Bueno, entre las ahí dos. hay punto de conexión. Los dos países están al norte. Los dos países, de alguna manera, los dos están al norte. Artigas, Sí. el departamento, está al norte y Estados Unidos está al norte. Está al norte. Los dos países están tienen cierto problema de seguridad, problemas en las tribunas, problemas en las canchas. Sí. Lo vimos en la Copa América y lo vemos todos los fines de semana acá. Bueno, los dos países de alguna manera se están emparentando de alguna forma. Y no, es decir, yo esto lo he escuchado, hay mucho asesoramiento tanto de la Intendencia de Artigas hacia los demócratas como de los demócratas. Ah, ¿sí? Y no sería raro. A ver, ojo. Y esto es... Espere, porque esto que va a decir es importante. Sí, Atención. Se está escuchando el nombre de Kamala Harris para agarrar al intendente de Artigas. Esto... ¿Lo tiene chequeado eso? No está... Es decir, se está hablando nada más y fueron conversaciones sondeo primarias. ahí. Y sondeo, porque si no agarra Elita la Volpi, que también la están sondeando para los demócratas, para candidata de presidente de Estados Unidos. Para ir contra Trump. Bueno, son momentos de mucha confusión, Negociación de mucha también. negociación. Pero lo importante es lo que estamos hablando. Son cosas de la geopolítica que pasaron en muy poco tiempo, muy muy bien. similares en los dos países. Los dos países están con un tema de un poderío militar. Estados Unidos, el conocido, y Uruguay acaba de comprar 6 aviones de guerra, que también lo harían... Usted dice que ahí nos emparejamos. Bueno, un de poquito. alguna manera Uruguay está dando un paso muy importante hacia lo que es la defensa territorial y tal vez más allá. Se habla de tal vez que se pueda colocar una base uruguaya, del ejército uruguayo en Estados Unidos. ¿Ah, sí? Sí, eso son parte de las negociaciones con la avenida de Kamala Harris a la Intendencia de Artigas, pero todo eso... Es un buen se está- dato ese, ¿eh? De alguna manera también esto nos lleva a pedirle disculpa de alguna forma. En este espacio se criticó muy duramente a Vergara, a Subía, a no me acuerdo, a otro de los candidatos que se bajó, por haberse bajado. Y ahora vemos que es más común de lo que parece. Ah, muy bien. Y que de alguna manera Estados Unidos, como decía, está mirando hacia Uruguay estos pasos que está dando, ¿no? Antes era al revés y ahora, antes nosotros íbamos atrás de la potencia y parece que no sé quién es la potencia ahora. Y esa es la Pero pregunta usted me dice quiero hacer. que Estados Unidos mira como referencia al Uruguay en algunas cosas. Yo no lo digo, lo dice la realidad. Lo dice la propia realidad, Wilmar. ¿Qué dato ese? Es lo No, que está yo- pasando. Si nosotros hacemos algo y a los 2 minutos Estados Unidos lo está haciendo... Dice que Estados Unidos miraron la elección interna de acá en Uruguay y veían que se bajaba Se a Costa y Lara, por ejemplo. Por dijeron, ejemplo. anotaban ahí. Y Mirá, dice, Costa bueno, y Lara se no, bajó. es que uno de los argumentos para que se baje Biden parece que fue la bajada a Costa de Lara. Y dice, mirá, ya se bajó a Costa de Lara, se bajó Tubiel, y no pasó nada, que se baje Biden. Ah. Todo esto son especulaciones, Es pero... que yo calculo que George Clooney cuando escribió la carta debe haber tenido eso presente. Y George Clooney está atento a todo esto, Sí, ¿no? sí. Es una persona cosmopolita, es un ciudadano del mundo también. Y quería decir esto también, bueno, y hay algunas declaraciones del Partido Nacional, Ajá. esto ya directamente a lo que pasó, que decía, la presidenta del Partido Nacional, Macarena Rubio, dijo, la renuncia de Carama a la Intendencia sin duda que allana los caminos. Y decimos lo importante que no allanen la Intendencia de Artigas, eso por lo menos los caminos que... Bueno, y Heber, además, el ex ministro lamentó que por este caso ya no podrá decir que no hay un solo acto de corrupción de gobierno, como afirmaba antes. Él lamentó ya que no hay un solo... Bueno, directamente, que debe estar mal escrito esto. Y una pregunta que nos estamos haciendo de las penas. Rodolfo Carán se le puso una pena de 24 meses de prisión que será sustituida por una pena de libertad a prueba con 10 meses de trabajo comunitario. Pablo Carán fue condenado con 14 meses de prisión que sustituyeron por régimen de libertad a prueba. Valentina Dos Santos debe cumplir 6 meses de libertad a prueba. El tema es que ya le aprobaron la libertad. Ahora hay que ver qué hacen sin ella, porque con libertad ya hicieron lo que... ¿Qué más van a aprobar? Eso, y lo otro, fíjate qué interesante como para cerrar, Wilmar, esto de, a Rodolfo Carán se le puso una pena de 24 meses de prisión y la sustituyen por 10 meses de trabajo comunitario. Sí. De alguna manera le tomaron como horas extras los 10 meses, porque son el doble. ¿Entendés? Claro, son 10 meses, más o menos 10 meses. Claro. Y le dijeron, bueno, te lo tomamos como una extra y te damos la mitad.
Y esto es lo lindo también, ¿no? Que tiene la justicia. Usted dice que ese es el Y la punto comprensión. positivo, digamos. Hasta aquí el informe. La verdad que ha sido... Quedó muerto, ¿no? Quedó cansado. Sí, quedé cansado. Y No. aparte estoy al palo con el tema de la comunicación escúcheme, internacional. esto en el cierre, pero Sí. ¿usted está metido en esas negociaciones de Artigas con Washington, por ejemplo? Wilmar, ¿A usted no lo han estoy llamado? autorizado. ¿Pero usted lo han llamado para pedirle asesoramiento? I can't speak about that. I can't speak about that. Excuse me. No puedo hablar de yo eso. no puedo hablar de eso. Te puedo imaginar que están mirando todas las audiciones también. Porque Se ve siguen mucho TV catetos. Ciudad, se ve mucho ve Lado B. Sí. George Clooney sé que mira Lado B. Bueno, y claramente... Lo mira en la repetición de la medianoche, ¿sabes? Sí, porque lo agarra después del entrenamiento. Ah. Sí. Ahí. Y bueno, Wilmar, yo no puedo ni confirmar ni decir que no está sucediendo eso. Hay mucha información que está viniendo y de la que seguramente sigamos adelantando en los La próximos verdad que usted, programas. quiero decirle esto y con esto cerramos, usted está marcando la agenda, usted está generando opinión, ¿sabe eso? Yo salgo de acá y hay gente que incorpora su análisis y forma su opinión en base a su conocimiento. Wilmar, si eso lo hacen es porque vos en tu programa lo permitís. No. Porque si no, yo no podría estar diciendo lo que yo digo para que la gente Yo no- en su casa... Yo no tengo esa capacidad de análisis. Vos tenés muchísima... Capaz que no se nota, Wilmar, pero tenés muchísima capacidad. Capaz que... Pero ya de a poco... Yo lo sé que la Yo tenés. de acá a diciembre sí que llegamos. No. Yo a diciembre No, olvidate. te prometo que voy a tener voy a hacer un octavo de lo que... Muchas gracias. Lo Wilmar, vemos, que el pase viernes. bien. Claro, bueno, un día de esto. Un día de Un día de esto. esto. Wilmar, muchísimas gracias. Que pasen muy bien. Gracias a vos, Muchísimas por gracias favor. a todos los Vienen a mirar días. Montevideo, vienen los amigos que miran Sí, Montevideo. los grandes amigos. Chao, que Muchas pasen gracias bien. a todos. La verdad que... Y bueno, de a poco... No, pero vos tenés mucho capital.